Ortiz, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Carlos? Buenos días, saludos cordiales a ustedes y a la audiencia. Desde la última vez que conversamos, economista Ortiz, han pasado algunas cuestiones importantes en el país en torno a impuestos en particular y también acuerdos comerciales. ¿Cómo ve usted el panorama político y económico en función de lo que tiene el presidente Daniel Noboa por delante? Sí, el gobierno arranca con un déficit fiscal alto. El año pasado fue 6.200 millones de dólares, es poco más del 5% del Producto Interno Bruto. Para este año el déficit fiscal seguramente va a andar por los mismos niveles de 6.000 millones y no es tan problema el tamaño del déficit, el problema es el financiamiento. ¿Cómo financias ese déficit? Es decir, cómo consigues deuda para que ese déficit pueda ser gastado y pueda ser distribuido a los gastos que ha programado el gobierno. Aparte hay que conseguir 4.000 millones para los atrasos del año pasado y 4.000 o 5.000 millones para la amortización. Es decir, estamos hablando de cerca de 15.000 millones de financiamiento, que es una cantidad elevada. Usualmente los atrasos se pagan con atrasos, la deuda se paga con deuda, y eso es manejable. La parte difícil es los 6.000 millones de dólares de nueva deuda que hace falta para poder enfrentar el año 2024, para lo cual el gobierno ya cuenta con la aprobación de alguna forma tácita o por el Ministerio de la Ley del IVA al 13%, que en realidad terminará en 15% cuando el Ministerio de Finanzas haga un informe que diga que el IVA debe ir al 15% para financiar el presupuesto del Estado y entrará a cobrarse a partir del mes de abril y al Estado le entrarán los recursos a partir del mes de mayo. Sobre esa misma línea, economista Ortiz, los ecuatorianos de a pie, la gente común, quizás no logra dimensionar el impacto de estas políticas. En el día a día, a los ecuatorianos, ¿la afectación en su criterio será mayor o menor? Si la afectación es mayor, claramente hay varias cosas que le pegan a la ciudadanía. Por ejemplo, al poner un impuesto al crédito bancario, le está de alguna forma restringiendo el crecimiento del crédito a la banca y la banca claramente da créditos a personas y a empresas. Por lo tanto, las empresas van a verse restringidas en su necesidad de crédito y al haber menos crédito quizás pueda contratar menos personas y ahí hay una afectación. Luego, el tema del IVA, si bien es cierto que buena parte de la canasta básica no tiene IVA o el IVA es cero, hay otros productos que también tienen algo de impacto. La gente podrá, ahora en el mes de febrero, quizás en el mes de marzo también, decir, bueno, si tengo programar una compra un poquito importante y quiero ahorrarme ese IVA, lo haría entonces en estos últimos días de febrero y los primeros días de marzo. Pero al final del día, la ventaja económica es que habrá algo de liquidez, aunque sea traslado de lo privado a lo público, para que el gobierno pueda atender el presupuesto del Estado, el gasto, salud, educación, seguridad, para que la economía pueda de alguna forma seguir andando. Y hasta eso esperemos a ver qué puede hacer el gobierno para hacer que la economía empiece a tener dinamismo y crecimiento. Economista Ortiz, ¿y cómo lograr o ve usted posible que se logre que estos fondos, sobre todo los del IVA, que han sido defendidos en cuanto a la aplicación del aumento, básicamente con el argumento de poder financiar la guerra o el conflicto armado interno? ¿Cómo ve usted la posibilidad de que esos fondos no se desvíen o ya con la experiencia propia que tiene como ex ministro en el día a día el gobierno va a tomar mano de lo que necesite para cualquier cosa? En el día a día el gobierno va a tomar mano de lo que necesite para cualquier cosa. Eso es una realidad. No está marcado el billete. Esta plata que cogí de los 3 puntos incrementales del IVA va a ir a seguridad, podrá ir a lo que el gobierno necesite. El tema acá es que el gobierno debe presupuestar para la seguridad una cifra de, no sé, 500 millones de dólares, 800 millones de dólares. Y esa cifra que presupuesta, entonces el gobierno tiene que gastarla y lo va a hacer con la plata que también le va entrando. Es decir, no hay forma de decir, esta plata pasa a un fideicomiso y el fideicomiso entonces atenderá solamente a esos gastos. El gobierno lo tendrá que presupuestar y gastar conforme lo vaya requiriendo. Y hasta eso lo va a utilizar el IVA, el incremento, a los otros gastos que tiene establecidos.
8:41 de la mañana estamos con el economista Fausto Ortiz, analista económico, exministro de Economía. Fausto, pese a que el gobierno salió con oreja, rabo y todas las de ganar en la ley sobre el IVA, le dieron más de lo que había pedido, pero según lo escucho a usted y escucho a muchos analistas, estamos muy lejanos a ver una luz al final del camino en el tema económico. No solamente que tenemos una deuda muy grande, sino que hay atrasos, el gobierno sigue siendo un estado grueso con mucha grasa. ¿Cuál es la solución al final de camino? ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos o cómo resolvemos esto? Sí, es complicado los dos periodos presidenciales completos últimos. Hablemos del último de Correa, el último el de Moreno. El déficit fiscal fue más o menos en promedio 6% del Producto Interno Bruto. El déficit fiscal en el gobierno de Lazo y quizás sumándole el periodo corto de presidente Noboa, va a estar en un déficit fiscal en promedio de un 4%. Es decir, de alguna forma en promedio ha bajado ese tamaño del déficit fiscal, lo cual es positivo. Sin embargo, el año actual, el déficit no va a ser quizás 6% como los anteriores, quizás va a ser 5%. Y ahí está la gran tarea del gobierno actual, es decir, bueno, ¿cómo hacemos que eso se achique un poco? Bien sea porque recaudo mejor, porque ha puesto algunas políticas para recaudar mejor, por ejemplo, la retención anticipada a los grandes contribuyentes, eso le va a dar una mejor recaudación, y ojalá le pudiera permitir bajar, aunque sea un punto del Producto Interno Bruto en el tema del déficit fiscal, para que no sea 5, que ojalá sea 4, y el siguiente gobierno en el año 2025, cuando ya arranque, entonces pueda tener una economía con un déficit fiscal algo más bajo y algo más estable. El tema es que el gobierno no termina de corregir y de salir del bache que le tocó la pandemia allá en el año 2020 y de alguna forma ese impacto nos acompañó por algún tiempo y la economía no termina de acomodarse. Para graficarlo, en los impuestos del año pasado fueron 14.500 millones de dólares, que son la misma cantidad de impuestos que tuvimos hace 10 años, en el año 2013 o 2014. Entonces la economía no terminó de crecer y el gobierno dice, bueno, aunque sea, vamos a tratar de mejorarla con el tema de impuestos y estos 3 puntos adicionales en el IVA. Y eso de ahí, si bien es cierto, es financiamiento para el gobierno, pero también es extracción de recursos del sector privado. Ojalá que el gobierno entonces pueda de alguna forma trasladarlo al sector de la economía local para poder dinamizar en algo también la economía. Fausto, he escuchado al gobierno decir que este aumento del IVA no va a hacer que los precios suban, pero no se puede negar que en la cadena de producción se va a agravar el IVA. Entonces los precios van a subir. ¿Qué opina? Guillermo, el tema acá es importante, el asunto acá es eh, hemos tenido periodos de inflación alta a nivel mundial, Estados Unidos 7% hace 3 años, el mundo 6%, y nuestra inflación fue relativamente baja. Ujú. ¿Por qué razón no acompañó los subidos de los precios locales el incremento de los precios a nivel internacional? Porque no hay demanda, porque no hay capacidad de compra, porque la gente no tiene el empleo que quisiera, no tiene los ingresos que quisiera, y entonces no puede ir a comprar y decir, yo quiero ese producto, y otra persona también diga, yo quiero ese producto, y el vendedor diga, si tengo dos personas que quieren comprar, entonces subo el precio para poderlo vender. No ha habido esa situación, porque la gente sabe que si sube el precio, no va a vender nada. Entonces, un poco la lógica es también por el lado de la demanda. Pudiera subir el IVA esos 3 puntos y pudiera no ocurrir un aumento de precios porque la demanda sigue baja, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, si me dicen a mí, ¿qué preferirías? Yo sí preferiría un poquito de mejora en el precio, un poquito de subida en el precio que podría ser la señal de que la economía se empieza a reactivar. Vamos a ir viendo cómo ocurre. Hasta ahora la expectativa es que no haya un incremento importante en los precios, porque la demanda está controlada y ojalá la gente pueda ir dosificando y entendiendo bien cómo es el aumento de los precios adecuado.
porque la gente puede decir, mira que el IVA antes estaba en el 12, ahora está en el 15, y eso significa que ha subido el 25% el IVA, entonces va a subir el 25% del precio. Esa locura, la falta de demanda te la va a controlar, ¿verdad? Entonces, ojalá puedan establecer adecuadamente cuál es el precio que hay que subirlo, y la demanda va a decirte si lo compra y lo paga o no lo compra simplemente. Queremos agradecer al economista Fausto Ortiz por estar con nosotros. Él es analista, ex ministro de Gobierno. A propósito de este estudio, análisis, comentario respecto a lo ocurrido en los últimos días en función de los impuestos o del impuesto en particular al valor agregado, que ha subido en un punto porcentual, pero que podría llegar incluso hasta el 15%. Ha sido el economista Fausto Ortiz a quien así amaneció.